Buenas tardes, yo soy Rocío Sánchez Gómez, que soy ginecóloga y obstetra en el Hospital Reina Sofía de Murcia. Y voy a hablaros de la salud reproductiva. Bueno, la charla la voy a estructurar en estos 4 ítems. Primero hablaremos un poco de los datos que disponemos acerca de la salud reproductiva de mujeres lesbianas y bisexuales, de la legislación, los tipos de técnicas de reproducción asistida que disponemos y de los aspectos en los que podemos mejorar. Los datos nos dicen que los matrimonios entre mujeres, desde el año 2005 que se aprobó la ley de matrimonio homosexual, han ido subiendo progresivamente. Se produjo un pico en 2006, supongo que para estabilizar a todas aquellas parejas que querían contraer matrimonio, y después progresivamente ha ido subiendo. Si nos fijamos en la tabla de aquí abajo, los matrimonios en el primer semestre de 2020, aproximadamente el 4% han sido entre parejas del mismo sexo, y de ese porcentaje la mitad corresponden a parejas de mujeres. En cuanto a los datos, no disponemos de estadísticas oficiales, el INE no recoge la cantidad de hogares que hay con madres lesbianas o bisexuales. Pero sí conocemos que en 1990 se produjo en Estados Unidos el conocido como Homo Baby Boom, en el que se dice que entre 5.000 y 10.000 lesbianas accedieron a las técnicas de reproducción asistida. En un estudio hecho en Suecia entre 1995 y 2010, se vieron que se registraron al menos 750 niños de madres lesbianas. Y esta gráfica, que es de un estudio de Santiago Agustín Ruiz de la Universidad Autónoma de Madrid, que habla de las familias homoparentales en España, se recoge que el 82,7% tienen los hijos mediante técnicas de reproducción asistida, el 9,6% recurren a la adopción y el 7,7% a una relación heterosexual anterior. En cuanto a la legislación, todo cambió con la ley del 14 de 2006, en la que se decía que los procedimientos de reproducción asistida formarían parte del sistema público cuando haya un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida, y esa ley lo más importante es que añadía que la mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta ley con independencia de su estado civil y orientación sexual. En España, esto permitía el acceso a las mujeres lesbianas y a las mujeres sin pareja masculina, mediante donación de semen. En España la ley es muy biologicista, se protege mucho el interés del menor y el donante siempre es anónimo. Esto quiere decir que nunca se puede tener un hijo con un amigo y que él firme un papel en que renuncie a la paternidad, porque no se puede renunciar de ninguna manera a la patria potestad por interés del menor. En cuanto al método ropa, existe un vacío legal, definido como que, aunque de una manera estricta se trataría de una donación de un óvulo, como es a tu pareja, no se trata de una donación. Igual cuando hablamos de parejas heterosexuales, el marido no le dona el esperma a la mujer. Entonces, como de acuerdo a la ley de libertad sexual, se considera como que una persona hace uso de los gametos de su pareja, ¿vale? Y la SEGO, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, así lo recoge. En cuanto a las técnicas de reproducción asistida de las que disponemos, tenemos la inseminación artificial, la fecundación in vitro, el método ropa y la maternidad subrogada. En cuanto a la gestación subrogada, el único comentario que voy a hacer es que al fin y al cabo se trata, bajo mi punto de vista, de una explotación reproductiva en la que se pone en riesgo la vida y la integridad física de una persona para satisfacer los deseos de una pareja. Y el tener un hijo biológico no es un derecho, el tener hijos no es un derecho, entonces no se puede arriesgar la vida de una persona para satisfacer un derecho. Este es mi punto de vista, sé que es un tema controvertido, pero este es mi punto de vista con respecto a la maternidad subrogada. Si bien es cierto que en determinados casos muy seleccionados y con muchos controles, quizás se podría hacer de una manera más segura y más
garantista para con la mujer. Bueno, las técnicas fundamentales son la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Mucha gente tiene dudas con respecto a estos dos asuntos. La inseminación artificial simplemente consiste en introducir el semen entre intraútero o en la vagina. Y la fecundación in vitro se fecunda, se extraen los ovocitos y se fecundan fuera del cuerpo y luego se implantan. El método ROPA es un tipo especial, por así decirlo, de fecundación in vitro. En cuanto a la inseminación artificial, tenemos la inseminación artificial casera, o puede ser o en la clínica de reproducción asistida. Dentro de las que se realizan en las clínicas de reproducción asistida pueden ser con una estimulación ovárica o en ciclo natural. Entonces, la estimulación ovárica consiste en, mediante la inyección de hormonas, se va controlando que vayan creciendo 1 o 2 folículos y se programa el día de la ovulación, también administrando una medicación. Y ese día es cuando se realiza la introducción del esperma. Y en ciclo natural supone básicamente ir controlando también el folículo, cómo va creciendo, pero sin inducir la ovulación de manera artificial. La tasa de éxito de la inseminación artificial se dice que es de un 10% en las mujeres con problemas de fertilidad previos. Y eso es más o menos un 20% en mujeres sin problemas de fertilidad previos, a priori, como es en el caso de las mujeres lesbianas. Bueno, en cuanto a la inseminación artificial casera, que sé que es un tema que está muy de moda y que es recomendado en muchos sitios, tendremos que hablar de las ventajas y los inconvenientes que tiene. Como ventaja se trataría de un proceso íntimo y cómodo incluso, en el que sería la propia pareja la que produciría la inseminación. Aquí he puesto en ventajas que no análisis de las enfermedades de transmisión sexual, pero es al revés. Vale, eso es una desventaja. Y otra de las ventajas sería que se trata de un donante que no es anónimo, y eso podría suponer alguna ventaja se podría utilizar un donante no anónimo, lo que podría suponer una ventaja para algunas parejas que así lo consideren. ¿Vale? Esto siempre tiene que ser cuando el semen es obtenido desde fuera de España, que es como se obtienen todos los semen para la inseminación casera. Porque como hablo en las desventajas, se trata de un procedimiento ilegal, entre comillas. ¿Vale? Decimos que es ilegal porque vulnera la ley de la reproducción asistida, en la que dice que solo se puede adquirir semen de un banco de semen para realizar una técnica de reproducción asistida. Pero claro, si tú compras un kit de estos de esperma, te quedas embarazada, vas a inscribir a tu hijo y luego lo que pasa es que tu pareja tendría que adoptar al hijo. ¿Vale? No podríamos decir que es suyo y que es suyo sin decir nada, porque en el caso de las mujeres homosexuales, para que tu hijo tenga la filiación, requiere que estéis casadas y que llevéis el proceso de la clínica de reproducción asistida. ¿Vale? La desventaja es que la tasa de embarazo es un 10%, y esto es porque normalmente el semen que se adquiere es un semen congelado que está preparado para una introducción intraútero. Y tú aquí realmente la introducción la haces en la vagina. Entonces no tiene la viscosidad necesaria para que se pegue al cuello del útero y penetre por él. Entonces, en teoría, es menos efectivo. No se produce análisis de enfermedades de transmisión sexual. Y luego, realmente, el precio es similar a una inseminación artificial en una clínica, porque si nos metemos en Cryos, que es un banco danés y es el más potente en este asunto, el precio del semen oscila de 500 a 30.000 euros, ya que lo de los 30.000 euros es porque puedes elegir el donante según características físicas y hay algunos más caros que otros. Bueno, pues esto es respecto a la inseminación casera. Luego, la fecundación in vitro, tenemos dos tipos de técnicas, que son la fecundación in vitro convencional y la llamada FIV-ICSI. ¿Vale? La diferencia es en ambas. La mujer que se tiene que estimular para la obtención de los ovocitos, se realiza una punción folicular y esos ovocitos se fecundan con el esperma del donante. Entonces, según si la fecundación se produce de una manera libre, por así decirlo, es una FIV convencional.
Y hay otros casos en los que se produce la inyección intracitoplasmática dentro del útero y se inyecta el espermatozoide, lo cual es una técnica con mucha más eficacia. Eso, se cultivan los embriones, se llevan hasta día 3 o día 5, casi todos son día 5, y después se produce la transferencia embrionaria. La transferencia puede realizarse de dos maneras: en fresco, que es en ese mismo ciclo, transfieres un embrión, el que de mejor calidad sea, o congelado, ¿vale? Y el resto de los embriones en los que no se transfieran se dejan congelados. Con respecto a la transferencia embrionaria, muchas veces piensan que cuanto más embriones transfieras es mejor. Y como recomendación, en el caso de las que estéis pensando someteros a esta técnica, decir que no confiéis cuando os ofrezcan la transferencia de más de 2 embriones. Si no tenéis problemas de salud previos, si las posibilidades económicas son buenas, transferirlo de uno en uno, porque el ser humano está hecho para concebir de uno en uno. Y los embarazos gemelares no es, ay, luego mi vida va a ser más complicada porque voy a tener 2 hijos en vez de uno, no. Es que el embarazo por sí ya es un embarazo de mucho riesgo. Y otro aspecto que me gustaría comentar es qué hacer con los embriones congelados. O sea, tú habéis hecho, tu pareja y tú, esta técnica de reproducción, habéis obtenido un embrión que lo habéis transferido, habéis quedado embarazada, ya tenéis vuestro hijo y ahora os quedan 8 embriones. ¿Qué hacéis con esos 8 embriones? Pues bueno, normalmente se congelan y se guardan. Y la clínica os va cobrando una cantidad al año para mantenerlos congelados, ¿vale? Y cada año os preguntará si queréis seguir teniéndolos congelados para uso propio, si queréis que se dejen de congelar, que es decir, que se mueran, o si queréis donarlos a la ciencia o a otras parejas, ¿vale? Están todas esas opciones. Normalmente la gente lo que hace es te responsabilizas de tus embriones y los mantienes hasta que la más joven de las dos cumpla 50 años. En ese caso ya ahí sí que hay que tomar una decisión con respecto a ello. Y otro aspecto es que los embriones son de la pareja. O sea, en el caso de producirse un divorcio o una separación, para que una pudiese utilizar los embriones, tendría que obtener un consentimiento explícito por parte de la otra. Bueno, pasamos ya al método ROPA. Es el acrónimo de recepción de óvulos de la pareja. Existe una madre genética, que es la que aporta los ovocitos, y una madre gestante, en cuyo útero se lleva a cabo la gestación. Es una fecundación in vitro normal y corriente, solo que a una de ellas hay que hacerle la estimulación ovárica y la punción folicular, y mientras la otra tiene que ir con una preparación del endometrio, ¿vale? Para ponerlo en las condiciones idóneas para la transferencia. Luego hay un aspecto muy interesante con respecto a esta técnica, que es la epigenética. La epigenética es lo que hay más allá de los genes. Y esto quiere decir que el mismo embrión no se desarrolla igual en un útero que en otro, porque se produce una comunicación entre gestante y embrión que genera modificaciones en el genoma del bebé. Por esto se considera esta técnica como la más, en la que hay más biología de las dos, por así decirlo. El método ROPA ahora mismo no está incluido en la seguridad social, ¿vale? A no ser que la pareja, que las dos mujeres tuvieran algún problema y hubiese que ir a donación de ovocitos, tendrían que darse unas características muy, muy raras para que se permitiese el método ROPA. Bueno, luego me gustaría hablar de la lactancia inducida, porque esto es un proceso para... Os he puesto esta foto porque siempre se ha dicho que hay ternero de dos madres, y esto sería algo así, como que el hijo pueda lactar de las dos mujeres. Cualquier mujer es capaz de dar y de lactar, aunque nunca haya tenido hijos. Y esto es un proceso que se tiene que planificar con tiempo durante la gestación para que la madre no gestante, con una serie de protocolos, con medicación, con estimulación, se puede producir que la madre produzca una cantidad de leche aceptable. No suele ser suficiente para mantener al recién nacido. Tendría que complementarse o con fórmula o con la leche de la madre gestante. Es un proceso duro que requiere tener muchas ganas, que el deseo sea muy grande y apoyo por parte de la familia y de los profesionales. Pero bueno, hay gente que tiene un deseo muy grande
de lactar y establecer ese vínculo con su recién nacido, y es muy interesante. Y ya para concluir, me gustaría hablar de lo que nos falta. El tema de que las parejas heterosexuales, para acceder a las técnicas de reproducción asistida, no es necesario que estén casadas, y eso supone una discriminación con respecto a las parejas homosexuales, en las que si no estás casada tienes que adoptar al hijo de tu pareja. Luego también hay un tema muy, muy controvertido con respecto a la donación anónima, porque parece que en el resto de países de la Unión Europea se tiende a que, a que la donación anónima, no anónima, esté permitida, que los donantes puedan elegir si quieren tener la posibilidad de ser contactados en el futuro o no. Esto es lo que pasa en países como en Portugal o en el Reino Unido. Y bueno, es un proceso un poco controvertido porque por una parte le dan mucho peso a la biología, que la necesidad de conocer tus orígenes genéticos, pero por otra parte puede suponer un derecho que tiene tu hijo, el de conocer sus orígenes genéticos. Entonces también dicen que si la donación deja de ser anónima, bajará mucho el número de donantes. Entonces es un tema que sería interesante debatir. Y luego, sobre todo, lo que falta es mucha formación, porque hoy en día nos encontramos todavía a tanto a mujeres sin pareja masculina como a mujeres lesbianas que acuden al ginecólogo o que acuden al médico de atención primaria para ser derivadas a centros de reproducción, y les dicen que no se puede en la seguridad social. ¿Vale? También falta formación para el tema de la lactancia inducida y para que se reconozcan la diversidad de opciones que hay de acceso a la maternidad. Y ya está. Muchas gracias por todo.